Hola, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, quiero que pongamos este tiempo en manos de Dios. Quiero que oremos al Señor para que esta palabra llegue directamente a nuestros corazones con el sentir que Él la puso en el mío. Amado Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú has sido bueno. Y si hoy cada uno de nosotros se encuentra en este lugar, es por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, porque hace mucho tiempo pusiste en mi corazón esta palabra para la iglesia. Hoy dame el honor, Señor, de compartirla, pero conforme a tu Espíritu Santo, conforme a lo que Él ha sembrado en mi corazón, y que no sea mi voz ni mis palabras, sino que seas tú, Señor, a través de mí, hablando a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, iglesia, hoy estoy súper emocionada, pero la prédica no se trata de mí, se trata de lo que el Señor nos quiere regalar el día de hoy. Y vamos a ir al libro de Santiago. Yo les voy a leer en la TLA, traducción al lenguaje actual. ¿Por qué me gusta? Porque yo soy maestra y estudio la Biblia en varias versiones y he notado que en esta versión la entiendo muchísimo más fácil, y de eso se trata, que podamos entender la palabra de una manera mucho más clara. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que se parece más a lo que nosotros hablamos cotidianamente. Entonces vamos a ver en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 14, comenzamos a leer. ¿Listo? ¿Quién tiene ya la palabra? ¿Quién trajo la Biblia? Bueno, dice así: hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir: tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto, perdón la expresión, pero está ahí. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo, y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Así le sucedió a Rahab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. Y sé que este puede sonar un texto muy largo, ¿cierto? Casi medio capítulo. Pero era importante leerlo todo porque vamos a hablar acerca de ir contra la corriente. Ese es el título de nuestra prédica del día de hoy: contracorriente. Muchas veces en nuestra vida cotidiana empezamos a ver un montón de cosas que pasan, ¿cierto? Entonces nuestro entorno se comporta de una determinada manera con la que no estamos de acuerdo. Y ahí en ese momento es donde nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestra vida, ¿cierto? Entonces acá dice en la carta de Santiago, es una carta universal. Esta no fue escrita específicamente para una iglesia, sino que fue escrita para todos los hermanos cristianos. Santiago entendió que después de la muerte de Cristo, el pueblo de Israel
ya no tenía como la preferencia ante los ojos de Dios. La preferencia ante los ojos de Dios era para la Iglesia Universal, para los que creían en Cristo. Y ahí viene esta carta. Entonces esta carta hoy es para nosotros. Estas palabras hoy son para nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. Y en esta versión es muy claro lo que dice y un poquito tosco, ¿cierto? ¿Cómo se sintieron cuando dije que eran tontos? ¿Cierto que es tremendo? Uno dice, uy, qué clara la Biblia, pero así quiere Dios que seamos claros. Jeremías, cuando él empieza a predicarle al pueblo de Israel, en ese momento el pueblo estaba pasando por un tiempo muy bueno, y en ese tiempo tan bueno viene Jeremías a decirles, ustedes están actuando mal, ustedes están haciendo mal las cosas. ¿Y saben qué les dijo a las mujeres? Que ellas eran vacas, que estaban ahí engordando y no hacían nada. ¿A ustedes les parece que eso sonó muy tierno, cierto que no? Todo el pueblo se disgustó con él. De hecho dice que lo metieron en un pozo y hasta acá está el cuello, o sea, les hacían cosas horribles, lo metieron a la cárcel por decir de esas palabras, pero él simplemente estaba haciendo lo que Dios le había mandado a hacer. Y hoy el Señor me regaló esta palabra precisamente para la iglesia y tiene que ver mucho con el crecimiento. Entonces, hoy les quiero hablar de una historia que encontramos. Son dos historias súper impresionantes. Métanse en la película porque ahí me metí yo. Es la historia que se encuentra en Génesis a partir del capítulo 13. Y es la historia de un hombre que aparece alrededor de, 7 capítulos en la Biblia. Y ese hombre se llama Lot. Cuando el Señor llama a Abraham, le dice que salga de su tierra, de su parentela, que se vaya a otra ciudad, y que en esa otra ciudad él va a encontrar lo que el Señor lo había mandado a buscar, que en ese momento pues era la tierra prometida. Y le dice que salga de su tierra y de su parentela, o sea, váyase y váyase con su mujer y listo, porque en ese momento Abraham no tenía hijos, pero este hombre tiene un sobrino al que ama mucho y decide llevarlo con él. Llegan a esta tierra, en ese momento era Canaán, y cuando llegan a esta tierra empiezan a ser prosperados. O sea, acuérdense en lo que leímos al final de Santiago, decía que Abraham fue acepto no solo por su fe, sino por sus obras. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y en el que hizo, salió. Así mismo pasa con nosotros. Muchas veces creemos, dice que aquí que a los demonios también creen y tiemblan de miedo. Muchas veces nosotros decimos creer, pero no actuamos en conciencia con lo que estamos creyendo. Nos pasa cantidad de veces, a mí me ha pasado. Esta palabra primeramente confrontó mi vida. ¿Qué tan obediente estoy siendo a lo que Dios me habla? Porque hay una explicación que yo le daba a la gente de la fundación, y es que si yo hoy me paro acá y les digo, muchachos, ¿cómo le parece que yo venía para acá y pasando la avenida 80 pasaba un bus a 100 kilómetros por hora y me atropelló? ¿Ustedes qué dirían? ¿Que eso es verdad o eso es mentira? Cierto que es mentira, porque no tengo ninguna evidencia de que un carro me haya atropellado, y por más que Dios haya guardado mi vida, pues va a haber una fractura, va a haber algo que esté pasando en mi cuerpo porque me atropelló un carro a 100 kilómetros por hora. Entonces resulta que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, tiene que haber una evidencia de que Él está haciendo algo en nosotros. O sea, tiene que ser evidente que Dios está obrando en y a través de nosotros. Entonces, volviendo a la historia de Lot, ese hombre sale con Abraham de la tierra y empieza el Señor a bendecirlos grandemente, tan grandemente que los pastores de Abraham y los pastores de Lot comienzan a pelear. Entonces Abraham le dice a Lot, ve y escoge la tierra que tú quieras, y obviamente cuando se lo ponen a escoger, ¿usted qué escoge, lo mejor o lo peor? Listo, entonces él hizo exactamente eso. Él escogió lo que a sus ojos le pareció lo mejor. Él escogió una tierra llana, unas llanuras hermosas, llenas de campos, de verde. Él dijo, no, esto está muy bonito. ¿Y saben qué le dejó a Abraham? Una montaña seca, árida. Pero Dios también tenía un propósito con eso, y era que Abraham dependiera total y absolutamente de él. Entonces, bueno, vamos a hablar de Lot. Entonces Lot se extiende en esa tierra, y resulta que en esa tierra quedan dos pueblos que son muy mencionados, no solo en la Biblia, sino que todo el mundo los comenta. ¿Quién sabe cuáles son esos dos pueblos? Correcto, Sodoma y Gomorra.
Resulta que Dios había dictado juicio contra esa tierra y llegó a hablarle a Abraham y a contarle que iba a destruir esa tierra. O sea, imagínense ustedes cómo sería la maldad de este lugar, que el Señor emite juicio y dice, las voy a destruir. O sea, piensen ustedes en el mundo de hoy. ¿Cuántas veces no vemos cosas que uno dice, donde yo fuera Dios, vea, los aplastaba como hormigas y acababa con todos? En serio, porque uno ve cosas tan horribles como, por ejemplo, eso que anda circulando ahora de esa isla, donde era una isla de pedofilia, donde había prostitución de niños, y uno dice, uy Dios, eso es real, pero por más que nosotros nos queramos tapar los ojos o tapar los oídos, eso no va a dejar de existir, eso está ahí, esa es la maldad del ser humano, y cada día la maldad es más grande y se multiplica. Hay una cosa que se llama la Agenda 2030 que promulga la pedofilia y promulga la homosexualidad abiertamente. Les voy a contar algo muy teso que nos pasó el miércoles. Fuimos a un parque y había allí un niño de 4 años, 4 o 5 añitos, y el niño estaba totalmente vestido como una niña, tenía chulitos, tenía gafitas de niña. Y yo pensaba, si mi hijo a los 3 años me dice que es Superman, yo no le voy a poner una capa y lo voy a tirar del 11º piso, ¿cierto que no? Porque mi hijo tiene 3 años y él puede decir 1000 cosas, pero yo que soy el adulto soy responsable de ese niño. Entonces vemos como la maldad en el mundo se ha multiplicado y se ha promulgado por millón, y sin embargo Dios sigue teniendo misericordia de nosotros, ¿cierto? Todos los días se renueva la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y entonces, imagínense cómo era esta gente querida, que el Señor dijo, no, hasta aquí me los aguanté, ya no más, esta gente está pasada de la raya, los voy a destruir. Y viene la destrucción sobre esta tierra. Los pongo en contexto porque si leyéramos todos los capítulos sería muy, muy largo. Entonces, resulta que Dios va a Abraham y le dice, bueno, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, ya no los aguanto más, o sea, la maldad se multiplicó exageradamente y llegó el momento de que haya juicio sobre esta tierra y va a llover fuego del cielo y van a ser destruidos. Entonces Abraham empieza a negociar con Dios. A mí me parece eso muy impresionante. Pero él empieza a decirle, Señor, y si hay 50 justos, no la destruyas. Ah, bueno, Abraham, si hay 50 justos, no la voy a destruir. En fin, empiezan a negociar y por allá al último de la negociación, Abraham le dice, bueno, que hayan 10 justos. Y el Señor le dice, bueno, si hay 10 justos, no la destruyo. Pero adivinen qué, todos sabemos que vino destrucción sobre esa tierra, porque no habían 10 justos. Resulta que en esa tierra vivía un hombre que había conocido a Dios, que había experimentado la fidelidad de Dios, que había sido bendecido por Dios, porque muy seguramente en su caminar con Abraham había conocido al Dios de Abraham. Entonces es tremendo porque este hombre que había conocido al Dios de Abraham no pudo ganar un justo para Dios, no pudo ganar 10 justos para que esa ciudad se salvara. ¿Ustedes se imaginan eso tan terrible? Ahora quiero que vamos a otra historia y la empatemos con esta. Hay otra historia en la Biblia de una mujer, es más adelante en la historia que nos narra la palabra, y está en el libro de Josué. Está en el capítulo 2 y está del 1 al 21, ¿cierto? Y es la historia de una mujer que se llama Rahab. Rahab era una prostituta. Ella había tomado la decisión de ser una prostituta, seguramente asediada por su entorno, por lo que había crecido, ella creció creyendo de pronto que eso no era tan malo, o de pronto sí, porque para todas las culturas ser una prostituta está mal visto. Claro que hoy no tanto, pero en ese tiempo estaba súper mal visto que tú ejercieras esa profesión. Entonces muy seguramente la decisión que ella había tomado le había acarreado ser discriminada, ser alejada. No, esa es prostituta, o sea, ni nos juntemos con ella. Lo que le pasaba a la mujer samaritana, todos sabían quién era y nadie quería estar a su lado. Muy seguramente esa mujer también vivió esto y había sido menospreciada por todos, y dice la palabra que ella vivía en el muro de Jericó. Jericó era una ciudad que también había sido llamada a juicio.
Había un juicio determinado sobre Jericó. El Señor también la iba a destruir. Iban a matar a todos, iban a arrasar con todos. Para nosotros hoy entender eso es súper difícil. Como, ay Señor, si Dios es bueno, ¿por qué mató toda esa gente? Pero tenemos que tener en cuenta que eran tiempos tribales. Eran tiempos donde las cosas eran supremamente diferentes a lo que son hoy. Entonces viene el pueblo de Israel, pasa el Jordán, y Josué manda 2 espías a esta ciudad y allí se encuentran con Rahab. Y Rahab toma una decisión y empieza a esconder a estos dos personajes, a estos 2 espías. Y dice la palabra que llegan los de Jericó asustados porque ya sabían lo que había hecho el pueblo de Israel con otras naciones y le dicen, bueno, usted estuvo aquí con esos tipos, porque pues ella era ramera, ya entraban cualquier cantidad de hombres. Entonces ella dice, bueno, sí, ellos sí estuvieron acá, pero ellos salieron por este lado. Pero luego ella los tiene escondidos en el tejado y cuando llega la gente, ella les dice, bueno, ya se fueron, ustedes huyan por este otro lado, les da unas instrucciones, pero hay algo muy importante y es que sabemos que el Dios de ustedes va a acabar con esta tierra. Yo quiero volverme a ese Dios, yo quiero seguir a ese Dios. Y tomó una decisión y no solo tomó una decisión, sino que accionó. Y si yo dejara esta historia hasta ahí, ¿ustedes cuál de estos personajes pensaría que tiene un mejor final? Ese hombre que conoció a Dios, que fue prosperado por Dios, que muy seguramente sabía lo que se sabía hasta ese momento de Dios, o esa mujer que era ramera, que era despreciada por todos y que nadie la quería. Hoy en día, gracias a la palabra de Dios, sabemos que el final de Lot no fue tan bueno, pero el final de esta mujer es impresionante, ¿cierto? Bueno, voy a terminar la historia para que nos pongamos todos en contexto porque de pronto algunos no la han leído. Resulta que llega la destrucción a Sodoma y Gomorra, pero unos ángeles van delante y sacan a la familia de Lot y a la familia de Lot de aquella tierra. Eran 2 hijas y su esposa. No alcanzaba para 10, ¿cierto? Entonces se perdió. Esa plática se perdió, allá no hubo nada que hacer. Entonces esos ángeles empiezan a sacar a la familia de Lot, ellos los quieren llevar a las montañas, ellos dicen, no, nosotros nos quedamos en tal pueblo, es un pueblo pequeño, pero nos vamos a quedar allá porque nos da miedo de lo que pueda pasar. Resulta que cuando ellos salen, la mujer de Lot mira atrás y adivinen qué, se convierte en estatua de sal y muere, se pierde, ¿cierto? Entonces Lot queda solo con sus hijas. Ellos van a esta ciudad, pero después tienen mucho miedo y se dirigen hacia una cueva. La palabra de Dios registra, ya les voy a decir dónde, en Génesis 19:30, espere, leámoslo. Sin embargo, Lot y sus 2 hijas tuvieron miedo de quedarse a vivir en Zoar. Por eso se fueron de allí y se quedaron a vivir en una cueva. Imagínense lo que pasó en esta cueva. Resulta que las hijas de Lot, a pesar de que él trató de tenerlas apartadas de esa sociedad corrupta y terrible donde él vivía, se perdieron. ¿Por qué? Porque adoptaron las cosas que esta sociedad hacía. ¿Y saben qué hicieron? Emborracharon a su papá, se acostaron con él y se embarazaron ambas. Una noche una y otra noche la otra. Y de ahí, de esas mujeres, nacen 2 de los pueblos más conflictivos para Israel, los moabitas y los amonitas. Mire la consecuencia que tuvo que este hombre viviera en esa tierra, que se dejara permear, que se quedara callado, que no haya ganado ni un justo para Dios. Miren las consecuencias que vino para esta familia. Pero la palabra nos dice ya les voy a decir, en Josué, qué pena. Bueno, les voy a decir qué dicen porque se me perdió el versículo. La palabra nos dice en Josué que Rahab, ahí está, los únicos que se salvaron de Jericó fueron Rahab y todos los de su casa.
Josué la salvó porque ella escondió a los 2 espías que él había enviado a Jericó. Hasta el día de hoy hay descendientes de Rahab que viven en Israel. Esto es muy teso, porque es que no solamente se salvaron los bienes. ¿Ustedes qué creen que alcanzó a sacar Lot de allá de Sodoma y Gomorra? ¿Cierto que nada? Y había sido prosperado en gran manera. Adivine qué, Rahab, la que trabajaba de prostituta, logró sacar todo lo suyo de allí. Logró salvar todo lo que poseía y no eran cosas bien habidas. Pero así pasó, la Biblia lo registra así. Resulta que en este proceso Rahab no solo se salva a ella, salva sus posesiones, salva su vida, sino que el Señor la hace la bisabuela del rey David y está en la genealogía de Jesús, donde las mujeres no son importantes, donde las mujeres no tienen un puesto, porque la genealogía está dirigida por hombres, no por mujeres, y el Señor en la palabra registra que esa mujer pertenece a la genealogía de Jesús. Entonces, la pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿por qué aquel hombre justo a los ojos de Dios? Justo, la palabra nos dice que era justo, por eso fue salvado. Recibió tal recompensa, perdió sus generaciones, perdió todo lo que tenía y terminó por allá en una cueva. Es lo último que la Biblia nos registra de este hombre. ¿Y por qué una mujer que ni siquiera era del pueblo de Dios, era una prostituta, salva sus generaciones, salva todo lo que tenía y aparte de eso aparece en la genealogía de Jesús? Es honrada en la palabra. Y esto nos trae a una cuestión muy importante y es la siguiente: ¿cuántas veces nosotros nos reunimos acá en la iglesia como si fuéramos a misa? Y me perdonan los que son católicos, pero llegamos a un lugar, nos congregamos, escuchamos una palabra, cuando salimos se nos olvidó que nos dijeron y seguimos nuestra vida común y silvestre. O sea, Dios existe un ratico los domingos en la mañana, y si hay una actividad en la iglesia otro día también, pero nuestra vida continúa totalmente normal. Muy probablemente en el tiempo de Lot, él haría algún sacrificio para Dios, tendría un tiempo para dedicárselo a Dios cuando iba donde Abraham, no sé, la Biblia no lo registra, es un pensamiento. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos acá, pero no estamos acá? No estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos de los que conocemos han sido justificados por Dios por una palabra que nosotros le hemos dado? ¿Cuántos han venido a los pies de Cristo por tú hacer lo que tienes que hacer? La palabra de Dios en Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Y no porque a nosotros nos salvemos por lo que hagamos. Ya sabemos que eso no es así. Nosotros somos salvos por gracia. No estoy diciendo que la salvación dependa de nosotros, pero se tiene que notar lo que Dios ha hecho en tu vida. Se tiene que notar que ese carro te atropelló. Si Jesús pasa por tu vida y no hay una evidencia de que Él pasó, entonces es porque no pasó Jesús por tu vida. Hay una historia que yo recordaba ahorita que el pastor oraba, no está dentro de la prédica, pero es la historia de Zaqueo. O sea, desde que Jesús lo vio en aquel sicomoro y le dijo bájate, desde ese momento su vida fue transformada totalmente. Aquella mujer samaritana, cuando Jesús la llamó, su vida fue transformada totalmente. Cuando Rahab tomó una decisión y obró, Señor cambió su vida radicalmente. Tiene que notarse lo que Dios ha hecho con nosotros. Estamos caminando como todo el mundo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿O estamos haciendo la diferencia? Estamos yendo contracorriente, estamos luchando. Y no se trata de no hacer las mismas cosas. Miren, les voy a contar algo que nos pasaba en mi casa. Resulta que yo tengo una familia gigante y en mi familia tradicionalmente la Navidad se celebra bebiendo. Sí, literal, o sea, yo crecí de fiesta en Navidad, amaneciendo. Yo nunca tomé porque eso no me gustó,
pero literal, o sea, siempre todas las celebraciones eran de borracheras. Entonces uno trata de no ser como el amargado de la fiesta. Y entonces cuando ahorita viene la Navidad, yo vivo en una finca, entonces mi familia me llama, ay, podemos ir para allá. Y yo, bueno, sí, vamos a hacer una fiesta de traje, vénganse todos. ¿Cómo es que traje? Sí, traje la carne, traje el chicharrón, traje todo, porque ellos no les va a dar nada. Entonces resulta que, bueno, ellos van y bueno, comparten con nosotros. Y al principio yo decía, bueno, si se toman una cerveza y no se embriagan, pues yo no veo el problema, ¿cierto? Pero llegué a un punto donde esa pequeña zorra se me creció. Y el año pasado pasó algo súper maluco en mi casa. Vino un sobrino de otro país y como tenía mucho dinero, entonces vino y que no, nosotros nos tomamos una cervecita y una cervecita terminó que mi casa parecía una cantina y casi me muero. Eso fue tan horrible. Entonces el Señor me decía, ¿te vas a radicalizar? ¿Vas a ir en contracorriente o vas a seguir nadando con ellos? Y yo los amo a todos, yo los amo con mi alma y no quería ser piedra de tropiezo, pero por no ser piedra de tropiezo estaba dejando que una zorra se creciera y me arrasara el viñedo. Entonces este año yo les dije, mire, aquí a nadie yo he obligado a venir, yo a nadie obligo, vea, tiene que ir a mi casa, pero el que venga a mi casa tiene que seguir mis normas y mi norma es, aquí no se toma licor, porque aquí se honra a Dios, porque la Navidad no es tomar licor, porque la Navidad es recordar que Jesús vino al mundo, nació y se hizo hombre por mí y por ti y por salvación. Y empezamos a hacer nuevas dinámicas y fue un tiempo maravilloso. Entonces no había mucha provisión, ni habían regalos, ni había muchas cosas, pero estaba la presencia de Dios y estábamos todos y estábamos felices porque con lo que hacíamos honrábamos a Dios. Entonces yo me hubiese podido quedar ahí en esa corriente, ¿cierto? No, haciendo lo que hacemos todos los años, pero no, yo tomé una decisión. Y no se trata de ofender al otro, pero se trata de poder decirle al otro, estás haciendo mal. Si ese hombre Lot se levanta y le dice al pueblo, no, ustedes están actuando mal, esto está mal hecho. ¿Cómo es posible que en ese libro diga, en Génesis dice, que los jóvenes y los niños y los ancianos fueron a violar a los ángeles que fueron a salvar a Lot? Y yo decía, no, si es posible que haya tanta corrupción en el mundo. Hace años, ahora sí ya sé que es posible. Es muy teso, pero es verdad. O sea, yo he visto niños de 5 y 6 años desfilando en un desfile de ¿cómo es que se dice? Yo lo digo tierno, de personas LGBT, viendo cosas horribles, espantosas, y yo digo, ¿cómo quieren dañar el corazón de un niño de esa manera? ¿Cómo es posible que en las escuelas estén dando clases a los niños de 3 años diciéndole que ellos se pueden experimentar a sí mismos? ¿Y cómo es que los papás estamos callados y no decimos nada? ¿Cómo es posible que estén pasando tantas cosas en nuestro alrededor y en nuestra familia? Yo no voy a discriminar a nadie, yo tengo 2 sobrinos de la comunidad y yo los amo con toda mi alma, pero soy muy clara con ellos. Estás yendo por un camino que te va a llevar a la muerte. Soy clara, tengo que ser clara, tengo que exponer, tiene que haber fruto, tengo que mostrar que hay un fruto en mí y evidenciarlo y que sea tan evidente que ese fruto pueda cambiar mi entorno. No puedo seguir pensando que mi fe callada, oculta, discreta, tímida, tibia va a cambiar el mundo. Yo necesito ser como esa mujer que lo expuso todo. ¿Ustedes qué creen que le hubiera podido pasar a Rahab si el pueblo de Jericó se daba cuenta de lo que ella estaba haciendo? ¿Cierto? Pero le tenemos miedo a la confrontación. Nos da miedo, no, que dirán, no, que qué evangélica tan aburridora, no, que no los va a dejar tomar la cerveza, ¿cierto? Pero no, llegó la hora de crecer. Llegó la hora de dar un crecimiento que sea evidente. Que los demás digan si este hombre o esta mujer está haciendo las cosas de distinta manera y por ahí quiero caminar yo. Esa es la invitación el día de hoy. Puede que hasta hoy hayas hecho las cosas como Lot. No estás haciendo las cosas mal, no estás pecando, no estás haciendo nada malo. Incluso Dios te considera justo.
pero que tanto de ese encuentro con Dios está siendo evidente, primero en tu casa y en tu familia, y segundo con las personas de tu entorno, en tu universidad. ¿Qué tanto le has hablado de tus amigos de Dios en tu trabajo? ¿Qué tanto es manifiesto lo que tú estás haciendo? Todavía tu boca está sucia y dices palabras que a Dios no le gustan. Todavía haces cosas que los demás ven, que sabes que son pecado. ¿Qué testimonio estás haciendo? ¿O qué tan callado estás frente a la injusticia? Mire, yo les digo algo. Nosotros tenemos una fundación, la mayoría de la iglesia lo sabe. Muchas personas se acercan a nosotros y nos dicen, ay no, qué cosa tan chévere lo que ustedes hacen, me encanta, me fascina, no, qué bacanería, yo quiero pertenecer a la fundación. ¿Ahí cuántas veces van? Una. Porque no están dispuestos a comprometerse, porque su fe está en venir un domingo a la iglesia. Perdón, no los estoy atacando, es simplemente lo que el Señor habla en su palabra. Y la palabra de Dios dice que la fe sin obras está muerta. ¿Cuántas veces hemos estado dispuestos a poner al otro por encima de nosotros mismos? Hay gente que me dice, no, cuando yo tenga plata, sí, verás, voy a montar una fundación. Les voy a contar algo, yo no tengo plata. Y hay una cosa muy tesa, si usted no está dispuesto a dar de lo poco que usted tiene, usted nunca va a dar nada. Así tenga mucha plata, esté podrido en la plata, porque el corazón se conoce en lo mucho y en lo poco, en la abundancia y en la escasez. Ahí se hace evidente. Y recordemos que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, matar el yo, ese que nos desespera porque todo lo bueno sea para nosotros. ¿Ustedes no han visto gente en las fiestas que son desesperadas empacando comida para el hijo, para la hija, y uno los ve y esto que... Porque hay un egoísmo grande, como que todo tiene que ser mío y lo mejor para mí, la porción más grande para mí. Yo conozco gente así que frecuenta una iglesia y yo digo que tanto hay de Cristo en esta persona, y no estoy juzgando, simplemente es evidente. Simplemente la palabra de Dios dijo, el mismo Jesús lo dijo, por los frutos los conoceréis. Tenemos que dar frutos, si no hay fruto no estamos siendo producidos. Recuerden que la palabra de Dios dice que el que no da fruto es cortado. ¿Quién quiere ser cortado? Nadie, ¿cierto que no? ¿Quién quiere que sus generaciones se pierdan? ¿Quién quiere que todo lo que ha luchado por conseguir se pierda? Nadie, ¿cierto? Queremos ser como aquella mujer que no solamente se limitó a ver, sino que actuó, aún a riesgo y a costo de su propia vida y de la vida de su familia. Y por ese acto el Señor salvó a sus generaciones y la contamos entre las genealogías de Jesús. Entonces, esa es la invitación al día de hoy. No sigas nadando con la corriente. Puede que te tilden de loco, pueden que digan que tú estás mal. Ve, miran a esta. No, pues sí. No, ya se enloqueció, se volvió muy legalista. Esa es la palabra. Está exageradamente legalista, pero no. Resulta que tenemos que tomar un bando. Y nuestro bando es el bando de Dios. Y lo que a Dios le emociona y le gusta, a nosotros nos emociona y nos gusta. Y lo que a Dios le desagrada, dice que vomita. Una palabra fuerte, ¿cierto? Nos tiene que desagradar a nosotros. No nos podemos acomodar. No, yo estoy cómodo aquí. Cada cual que haga lo que quiera. No. Porque a eso nos llamó Jesús. O sea, no hay otra cosa diferente para hacer en este mundo sino mostrar la grandeza de Dios, morir a nosotros mismos, ser cubiertos con su espíritu para buenas obras. Fuimos escogidos para buenas obras, para nada diferente. No fuimos escogidos para ser pasivos, fuimos escogidos para una guerra, porque hay una guerra espiritual. Una guerra que está todo el tiempo ahí, y si nosotros somos pasivos nos va a pasar lo que le pasó a Lot, pero si nosotros actuamos y tomamos acción, ahí estará Dios para apoyarnos. Hay una cosa muy tesa, y es que tú puedes pensar que eso está en tus manos, y adivina qué, no.
Eso solo está en las manos de Dios. Así como la salvación viene a nosotros por gracia y solo es por su gracia y por su amor, igual nuestra manera de actuar frente a la vida solo viene por la gracia de Dios. Viene por el Espíritu Santo actuando en nosotros. Entonces no se trata de que tú salgas aquí y vayas a solucionarle la vida a todo el mundo para que haya evidencia de que tú si estás recibiendo. Se trata de que tu relación con Dios cada día sea más cercana, porque en esa cercanía con Dios vas a ser permeado de todo lo que Dios quiere que tú hagas. No existe otra manera. Cuando tú haces las cosas en tus propias fuerzas te cansas súper ligero, te agotas, y no, ya no puedo con esto. Es como cuando usted quiere dejar un vicio, usted es como, ay sí, yo lo voy a dejar, y usted se pone metas y se traza metas, pero llega el vicio y ¡prum!, le da 3 vueltas. ¿Por qué? Porque usted está pretendiendo hacerlo en sus propias fuerzas. Lo mismo pasa con ese fruto. Nosotros no vamos a tener que hacer mucho, simplemente cuidar nuestra relación con Dios, conocer las Escrituras, saber qué quiere Dios de nosotros. Eso es lo fundamental y lo importante. No hay otro camino, no hay otra solución, solo el Espíritu Santo de Dios nos puede llevar a hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Pero ¿quién de ustedes son papás? Bueno, ¿cuántos de ustedes saben que mandar a hacer un hijo algo y que te diga ya voy? Sí, ya voy, como con esa voz de qué pereza está tan cansona, ¿cierto? Entonces es frustrante, ¿cierto? Llega un punto donde usted dice, ay, lo hago yo, porque ya no quiero como esperar más a que se le dé la gana de hacerlo. Igual pasa con Dios. A veces el Espíritu no se va, pero el Espíritu, cada vez su voz es menos audible a nuestros oídos, porque tantas veces nos ha mandado a hacer el bien, pero nosotros como que, bueno, sí, no, después Señor, sí, más tardecito. Y no somos dignos, el único digno es Él. El único digno es Él. Él es el único que nos puede llevar a hacer su voluntad. Pero es un deseo de nuestro corazón, es un anhelo en nuestro corazón, es una decisión y es una actitud a hacer la voluntad de Dios. No podemos pretender que Dios haga algo con nosotros cuando no estamos dispuestos a hacerlo. Si aquella mujer no hubiese estado dispuesta, no sé, Dios se hubiera hecho de algún otro recurso, ¿cierto? Porque Él es Dios. Pero esa mujer cambió su vida porque decidió hacer lo que Dios le mandaba hacer. Y miren lo que pasó con Lot. Entonces esa es la enseñanza. Tenemos que empezar a caminar en contra de todo aquello que nos quiere atrofiar la mente. Ahora quiero que veamos un pasaje que nos da una conclusión a este tema. Está en Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esta es una palabra tremenda, yo sé que todos la hemos oído, pero nos habla de que tiene que haber un cambio interno para poder que haya un fruto externo en nosotros. Nada va a pasar en nuestra vida si algo no cambia por dentro, en nuestra mente, en nuestra manera de ver el mundo. No podemos vivir como viven los demás, no somos de afuera, somos de adentro, estamos aquí, Dios nos llamó con un propósito, no podemos seguir viviendo como el mundo espera que vivamos, no podemos hacer las cosas que el mundo quiere que hagamos. Dice la palabra que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Usted sabe lo que es ser enemigo de Dios? Pues yo no sé, yo no puedo ni definir esa frase, porque es que, o sea, usted buscarse el peor enemigo que pueda tener en la vida, el Dios creador de todas las cosas, y conozco gente que se ha hecho enemiga de Dios y me da tristeza. Todos tienen que ver al Dios que servimos a través de nosotros. Es hora de ir contra la corriente. Entonces vamos a cerrar este tiempo en oración, vamos a pedirle a Dios que nos dé la cordura, que nos dé la motivación, que nos dé a su Espíritu Santo para hacer lo correcto. Dios vino a salvarnos, pero no solo a salvarnos, Él vino a transformar el mundo, a que su reino fuera establecido en esta tierra. Dios necesita tus pies,
tu manos, tu boca para transformar la tierra. No te limites a venir un domingo. Haz que tu entorno cambie, haz que la vida de los que están a tu lado cambien, haz que haya una transformación verdadera primeramente en ti, en tu mente, en tus emociones, en tus obras, y vas a ver cómo muchos vendrán a los pies de Cristo por los que han visto en ti. Vas a ver cómo mucha gente va a ser transformada a través de la palabra que tú puedas ofrecerle, esa palabra que tiene que estar en tu corazón. Si tú no conoces la buena voluntad de Dios, ¿cómo vas a hacer para transformar el mundo? Si tú no sacas tiempo para leer la palabra, si tú no sacas tiempo para orar, ¿cómo otros sabrán de Dios? ¿Cómo otros podrán conocerle si tú no le conoces? Hoy es el día para ir contracorriente. Hoy es el día para levantarnos y decir: Señor, quiero crecer en ti. Quiero que haya un fruto evidente de lo que tú has hecho en mi corazón. Quiero que haya un fruto evidente, Señor, que evidencie la obra perfecta, Señor, que tú puedes hacer en un corazón que está dispuesto a servirte y amarte, Señor. Déjame ver, Señor, la obra de tu Espíritu Santo, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que me guíe, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque en ti encuentro consuelo. Gracias, Señor, porque tú sanarás mis generaciones. Y no importa cuál haya sido en mi principio, Señor, de pronto como el de aquella mujer que desvió su camino, pero su final fue un final de gloria, Señor. Es contada entre las generaciones de mi Salvador. Gracias, Señor, porque en ti hay consuelo. Gracias, Señor, porque en ti hay cambio, Señor, porque tú vienes a transformar toda nuestra vida. Porque si es necesario morir, Señor, a nosotros mismos, enséñanos, Señor, a nacer de nuevo en ti, Señor, a ser reflejo y luz en esta tierra, una luz que no se esconde, Señor, y no se queda callada. Al contrario, una luz que ilumina, Señor, y que es puesta en una mesa, Señor, para iluminar a todo aquel que quiera verla, Señor. Padre, puede que muchas cosas vengan contra nosotros, Señor. Puede que muchos no estén de acuerdo con lo que estamos haciendo ni diciendo. Danos la sabiduría, Señor, para no ofender. Pero también danos la integridad, Señor, y la firmeza y el carácter, Padre, el carácter de Cristo, para ser claros, Señor, con lo que tengamos que ser claros. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa y perfecta que tú nos regalas. Es para tu pueblo, Señor, es porque tú quieres ver corazones transformados y que transforman, Señor, que cambian vidas, Señor. Gracias, precioso Rey, porque no estamos solos en esta misión, porque es tu Espíritu finalmente, Señor, el que hace la obra en cada persona. Pero nosotros, Señor, queremos trabajar por ti y para ti. La palabra dice que todo lo hacemos por ti y para ti. Y nuestro corazón está dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú has sido bueno con tu iglesia. Gracias, Padre, porque nos llamaste, porque ya no somos ovejas perdidas, porque estábamos perdidos, Señor, pero tu amor y tu misericordia nos alcanzó. Y si hoy estamos en este lugar, lo hacemos para traer tu reino a la tierra. Hágase tu voluntad, Señor, así en el cielo como en la tierra. Que tu reino, Señor, sea establecido en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, en nuestra familia, Padre, en nuestro entorno. Que todos sepan, Señor, que te amamos a ti. Y si somos perseguidos por eso, Señor, tú pondrás el coraje y la valentía para afrontar los retos, amado Rey de los cielos. Te amamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Exaltamos tu nombre y creemos que tú eres Dios poderoso sobre todas las cosas. Te entregamos este año a ti, Señor, y creemos, Señor, que es un año de crecimiento, de ir contra la corriente, de mostrar quiénes somos, Señor, porque en algún momento de esta carrera nos tocará enfrentar obstáculos, Señor, y si no estamos claros en eso, Señor, lo más seguro es que nos rindamos. Pero será tu Espíritu, Señor, el que levante nuestras vidas y nos lleve mucho más allá de lo que podemos creer o imaginar.
Toca cada corazón, Señor, toca cada vida, Señor, y transforma, Espíritu Santo de Dios. Transforma atmósferas, vidas, familias, ciudades, países, Señor, porque tu reino se ha establecido en la tierra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendice, Señor, a mis hermanos y llévanos con bien, Señor, y en bendición, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Vamos a orar por Mari. Dígale al que está a su lado, el próximo puede ser usted. Amén. Bendigamos a Mari en esta mañana. Padre, gracias por la vida de Mari. Gracias por lo que tú has entregado a su vida, a su corazón. Gracias, Señor, porque ella ha dispuesto su vida para ser un instrumento en tus manos, y hoy la bendecimos creyendo que tú la llevarás cada vez más y más, Señor, a crecer en la exposición de tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado hoy a través de su vida, y gracias por cada persona que hoy estuvo acá, que nos ve desde su casa. Hoy les bendecimos, y gracias porque creemos que esta semana, Señor, que comienza a ser una semana de muchísima bendición. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.